Hola, buenos días, Dana, Edgar, ¿me escuchan? Ahora sí, ya. Vientos. Buenos días, Miss. Se escucha un poquito bajita, pero sí se escucha. Todo bajito, a ver, sí, nosotros sí. Lo que me decías ayer, que no se habla como que no se escucha. Buenos días. Hola, buenos días. ¿En serio? Ay, qué raro, ¿qué será? ¿Qué será? Bueno, es que se supone que ya ahorita se debería de escuchar bien, o sea, pero creo que el problema no es de que se escuche bajo, sino creo que el problema Ya, es raro. ya se ¿Ya? escucha mejor. Ah, perfecto. Bueno, es que ya tengo el micrófono más cerca. Bueno, espere. Pregunta, ¿terminamos de ver propiedad intelectual? Sí, ¿verdad? A ver, déjenme ver. Vimos avisos, vimos nombres, vimos marcas, marcas colectivas, marcas famosas y según yo, hasta ahí nos quedamos, ¿cierto? Con todos los requisitos que se tenían que agotar. Sí, ya terminamos nosotros la parte de propiedad industrial, bueno, propiedad intelectual. Ahora vamos con nuestro siguiente tema, que se denomina nuestra siguiente unidad, que se denomina legislación y fomento industrial. Esa va a ser nuestra siguiente unidad o nuestra siguiente temática. Les voy a colocar, obviamente, material visual para que todos vayamos siguiendo, digamos que la temática. Denme un segundo. Ahí está. Creo que ya. Bueno, aquí en legislación y fomento industrial, claramente el fomento industrial lo vamos a ver desde el punto de vista de lo importante que es la cuestión de las industrias dentro de los corporativismos, ¿no? Dentro del corporativismo en general. ¿Por qué? Pues porque la industria básicamente es uno de los pilares del corporativismo. ¿Y la legislación? ¿Qué tipo de legislación? Pues vamos a ver toda la legislación relacionada con el corporativismo. Un ejemplo, pues ley aduanera, vamos a ver, obviamente, globalización, entre algunos otros temas. Una de las principales, digamos que de las principales temáticas que se ve dentro de nuestra parte de fomento industrial, pues es porque tenemos que hablar acerca del comercio exterior. ¿Por qué? Pues porque el comercio exterior es una de las pautas más importantes que tenemos para fomentar precisamente nuestra parte industrializadora dentro del país. Digo, no solamente en el país, sino de manera general. El comercio exterior, pues ya sabemos que es dicho en palabras sencillas, porque nosotros no nos dedicamos, no somos de comercio exterior, pero en palabras sencillas podemos decir que consta en un intercambio que se da entre un país, entre otro país, en cuestión de bienes y en cuestión de servicios. ¿Esto con qué finalidad? Pues con la finalidad de que aquellos países que claramente están interactuando puedan cubrir sus necesidades, no solamente necesidades internas, o sea, necesidades del propio país, sino claramente necesidades externas también, ¿sí? En necesidades, pues obviamente tiene que ver con toda la cuestión del mercado, todo lo relativo a la parte del mercado, esa es digamos que la principal de las cuestiones. El comercio exterior, entonces, al ser un intercambio tanto de bienes como de servicios que se da entre países para que puedan satisfacer sus necesidades de mercado, por supuesto que no lo pueden hacer de manera deliberada. Claramente tienen que estar regulados, pues, por una serie de normas, de tratados, de acuerdos, de convenios entre países. ¿Por qué? Pues porque básicamente, como en todo, pues debe de haber reglas y esas reglas claramente pues las impone el derecho a través de la norma. En otras palabras, pues podríamos decir que todo esto pues son las reglas del juego para que los países o las naciones que intercambian bienes y servicios pues no solamente puedan cubrir sus necesidades, sino lo hagan de manera correcta. Esto ayuda, porque digo, el comercio exterior o la legislación de comercio exterior ayuda a que precisamente los procesos se puedan volver más prácticos, se puedan volver más simples y que de alguna manera se pueda cubrir hasta la cuestión de nuestra demanda interna de productos, ¿no? Porque de alguna manera no en todos los países la propia producción nacional da abasto para poderlo cubrir, por razones varias, ¿no? O sea, puede ser inclusive hasta por razones ambientales, por cuestiones de suelo, porque no tenemos la materia prima, por millones de cosas. Entonces, pues sí, efectivamente nos damos cuenta que no solamente las producciones nacionales logran cubrir las necesidades internas de cada país,
Hay momentos que pues necesitamos de otros que nos puedan brindar tanto servicios como productos, ¿sí? Y para eso nos sirve pues el comercio exterior. Hoy por hoy, para poder hacer esto más sencillo y para poder hacer esto de alguna manera más simple, encontramos precisamente que todo el mundo se encuentra integrado de forma económica, pero también se encuentra integrado en ciertos bloques, o sea, en ciertos grupos. Estos grupos están compuestos por países y forman regiones. Como se pueden dar cuenta ustedes ahí en la digamos que en la imagen que tienen, ahí pueden ver toda la cuestión de todos los continentes, pueden ver toda la panorámica y pueden ver los bloques regionales que tenemos. Vamos a ir platicando y más adelante vamos a platicar con más calma de cada uno de ellos, sobre todo por cuestión de menciones, ¿no? Pero ahí tenemos, por ejemplo, los bloques, ¿no? Estos bloques que, pues, en el caso de México, pues México se encuentra en un bloque junto con Estados Unidos y Canadá, y pues bueno, tienen una alianza, tienen una unión. Y así como esa, pues podemos ver América del Sur, podemos ver a África. En África, por ejemplo, hay 3 bloques distintos. Podemos ver a Asia, Europa, etcétera, ¿no? Y así se congregan los bloques. Los bloques regionales, entonces, podríamos decir que son espacios, ¿sí? Obviamente espacios o territorios en los cuales se dan interconexiones o interrelaciones de países. Estos países son países vecinos, porque por supuesto que territorialmente hablando, tienen que ser vecinos, porque de otra manera va a costar más trabajo, ¿no? Poderse unir o poder tener esta comunicación. Y precisamente estos bloques regionales, al ser espacios en donde los países vecinos tienen relaciones, estos uniéndose tienen relaciones con el resto del mundo. No todos los bloques regionales tienen integración económica, algunos no necesariamente los une eso. Se pueden dar cuenta, tenemos bloques europeos, asiáticos, norteamericanos, etcétera. Y cada uno de estos modelos de bloques regionales pues nos representan a las diferentes regiones del mundo, tanto América Latina, África, Asia, inclusive, de acuerdo si vemos un poquito de historia y vemos un poquito del trayecto, estas 3 zonas han estado divididas entre diferentes tratados de integración. ¿Esto para qué? Porque tratan de unirse y cada vez aumentar más países que los hagan más fuertes como bloque frente al resto del mundo, que en algún ideal pues pudieran llegar a compararse, por ejemplo, con uno de los bloques más grandes y más sólidos que hay en el mundo, que es precisamente pues la Unión Europea, que vamos a platicar más adelante. En el caso de cómo se ha dado esta cuestión de bloques regionales en el sur, pues se va viendo de muchísimos factores, pero sobre todo si no se ha podido dar al 100%, es porque suceden y porque podemos apreciar varias problemáticas y podemos apreciar varios obstáculos en los cuales pues la realidad es que no se ha podido congregar en un acuerdo único pues a todos los países, ¿no? Por evidentes razones sociales, culturales, políticas, económicas, etc. Déjenme ver si está, bueno, si lo podemos saber, déjenme ver. Ay, Dios. Este nada más es una imagen gráfica, digo, no es un video como tal, ni una película, ni mucho menos, es un video de 1 minuto, pero precisamente nos ayuda a visualizar y a poder apreciar un poquito de cómo se han ido agregando los diferentes países alrededor del mundo y obviamente a través de los tiempos para ir generando una economía globalizada donde todos los países ya prácticamente no hay país que no tenga que tener una relación con algún otro por la razón que ustedes quieran. Este es un trayecto que vamos a ver que abarca desde 1948 hasta el 2011, imagínense, para que nos demos más o menos una idea, ¿sí? Claramente, pues desde el 2011 a la fecha, pues han seguido ocurriendo pues mayores necesidades, no nos queda de otra, ¿no? Inclusive hasta hemos visto que la última necesidad que nos unió a diferentes países alrededor del mundo, pues la cuestión de salud, ¿no? Por ejemplo, pues ni modos, no tuvimos de otra que interactuar por diferentes razones, por investigación, por medicina, por laboratorios, por insumos, por vacunas, por lo que ustedes quieran, pero bueno, se tuvo que interactuar con otros países, aún así como que no quisieran. Si nos damos cuenta, aquí hablamos de un periodo más o menos de 63 años,
en los que podemos ver cómo se van incrementando y cómo se van agregando los países. Entonces, vamos a visualizar para que más o menos nos demos una idea visual, por lo menos. Me comentan por allá si se escucha bien o si tienen algún problema. Ok. Así fue. Si nos damos cuenta, imagínense, ¿no? Partimos desde un año en el cual pues prácticamente no se ve ninguna unión, ninguna relación, ninguna interacción de ningún tipo, y conforme fuimos avanzando en los tiempos, por lo menos en los primeros 40 años no se veía gran cambio, pero ya pegándole al 60 y tantos, 70 y tantos, fue cuando empezó todo el fenómeno de tener que relacionarnos con otros países. Y eso claramente pues tenía que traer sus pros y sus contras. Entre la cuestión de los pros, pues obviamente más relación, mayor elección, mayor competencia, pero bueno, pues también en los contras, pues bueno, no había toda la regulación que tenemos actualmente y eso pues suscitó problemas. Entonces ahí nos damos cuenta un poquito de cómo funcionó, por lo menos de forma visual. Bueno, precisamente esto se conecta con un tema que vamos a platicar más adelante, que ya lo vimos por lo menos, o ustedes lo investigaron de manera superficial anteriormente. Ya vimos que precisamente hoy por hoy pues tenemos un proceso de globalización de economías muy grande y esto se debe también en gran medida pues al avance que hemos tenido, ¿no? En tecnología, en comunicación, por ejemplo. Esto ha hecho que también estos procesos de integración, el que se hagan más bloques regionales, pues se vuelva más habitual, ¿no? Se vuelva más regular. Entonces, aquí lo tenemos. Ahora, ya que vimos que es un bloque regional, ¿qué es una parte de integración económica? La integración económica no es un modelo, la integración económica más bien es un proceso. Este proceso es un proceso de unificación o un proceso de unión de los mercados, que su meta principal pues es que se formen espacios que claramente tengan que ver con la economía, que rebasen la cuestión nacional. Y que estos al ser más grandes y hacer el mayor número y hacer más fuertes, pues se vuelvan más competitivos, se vuelvan más eficientes y que inclusive entre ellos puedan empezar a eliminar pues ciertas barreras económicas, ¿no? Estas barreras económicas a las que regularmente nos enfrentamos. Esto, pues obviamente en los mercados de diferentes países que se van dando, pues obviamente acuerdos, pues amistosos, acuerdos gubernamentales, acuerdos políticos también, ¿no? Eso es la parte de cómo podríamos definir entonces nuestra integración económica, como este proceso de unión para crear espacios, mejores espacios, quitar barreras económicas y que al final de cuentas pues den acuerdos que sean institucionales. Eso es una integración económica. Están copiando la definición, ¿verdad, Yadira? Sí. Ok, adelante. Sí, perfecto. Ok, bueno, ahora, estos procesos de integración, ¿no? Porque vemos que son, la integración económica es un proceso. Este proceso de integración claramente se va dando y en cuanto más fuerte sea,
es cuando más se eliminan barreras económicas, ¿no? Si yo estoy dispuesto a eliminar barreras, por supuesto que mi integración económica va a ser más fuerte. Pero si yo no quiero despojarme de nada, si yo no quiero eliminar barreras, pues no voy a poder tener procesos de integración. Hay medidas, no todas son buenas, no todas son positivas. Hay medidas de integración que son malas, son medidas que son negativas, pero también hay medidas de integración positivas. Por supuesto que no todo es uno, no todo es otro. En el caso de la integración económica, mire, tenemos ciertos objetivos. Uno de los primeros objetivos dentro de la integración es que puede existir una libre circulación. Cuando hablamos de una libre circulación, ¿qué es? Que por esos territorios puedan pasar bienes, puedan pasar mercancías, que inclusive también puedan transitar o circular personas de forma libre, ¿sí? Esta integración económica, por supuesto que ayudaría a que de alguna manera pues se tuviera inclusive hasta un mejor bienestar. ¿Y que cómo lo veríamos? ¿Cómo se vería materializado ese bienestar? Porque veríamos que la cantidad de bienes sería mayor, que claramente pues sí hay una alteración en cuanto a cómo discriminamos los bienes que son nacionales y los bienes que son importados. México es uno de esos países, ¿no? En los que sí podemos visualizar una afectación en cuanto a la mercancía, por ejemplo, China, ¿no? Que decimos, pues es más barata, por ejemplo, que una mercancía nacional. Sí, pero también tiene una menor calidad, ¿no? Pero bueno, también tenemos mercancía, por ejemplo, europea, ¿no? Que decimos, ay, no, pues discriminamos la mexicana porque la europea es mejor. Sí, pero claramente el costo, pues es mucho más elevado, ¿sí? Bueno. La parte de la redistribución de ingresos en los ciudadanos de un país, pues se supone que entre más intercambio haya, pues va a haber más fuentes de trabajo, va a haber mejores salarios y por tanto, pues los ingresos se van a distribuir, pues de una manera distinta o de una manera diferente. Y también se puede redistribuir los ingresos de los ciudadanos de otros países. Uno de los problemas que tenemos nosotros no es ese, no es que se redistribuya el hecho de tener empresas extranjeras o en su defecto, el tener extranjeros trabajando en México. Uno de los problemas es que sí se ha comprobado en muchas áreas que al ciudadano extranjero se le paga más que a la mano de obra mexicana. Eso sí se ha podido ver en nuestro país, pero bueno, aquí se habla, pues digamos que de todos los países en general. Ahora, esta integración económica no solamente busca que transiten bienes, que transiten mercancías, que transiten personas, ¿sí? También trata de que otro de los objetivos es que también puedan circular de forma libre los factores de producción. Eso es muy importante, porque muchos de ellos pues tienen muchas barreras. ¿Cuáles son los factores de producción? ¿Saben? Los factores de producción son la mano de obra y la materia prima, ¿no? Exactamente, la mano de obra y la materia prima. Podríamos decir, bueno, pero no se supone que ya por eso en el primer objetivo lo tenemos, en el de libre circulación de personas. No, porque en el de libre circulación de personas, pues se refiere a una persona que quiere ir a vivir a otro lado, una persona que quiera, no sé, ir de vacaciones a otro lado. Y en el caso de los factores de producción, no, porque aquí sí vas directamente a qué, pues a trabajar, ¿no? A producir precisamente. Y en el caso de la materia prima también es muy importante, como no toda la materia prima se encuentra dentro de los países que producen, pues tienen que mandarla a traer de otro lado. Y eso pues genera costos y a veces los costos se hacen muy grandes que inclusive llegan a ser imposible que se pueda comercializar con ellos, ¿no? Bueno. ¿Qué características podemos saber? Ya vimos que tenemos dos objetivos de la integración, ahora vamos a hablar de las características. Unas características cuando hay una integración económica es que los sujetos que intervienen van a ser estados soberanos. Para nosotros hablar de estados soberanos, pues por supuesto que tendríamos que remitirnos entonces a qué es la soberanía. ¿Qué es la soberanía por allá, Edgar, Dana? ¿Qué recuerdan de lo que es la soberanía? Digo, si no quieren un concepto, no, pero ¿qué es la soberanía?
que se habla mucho, ¿no? Ay, la soberanía popular y la soberanía. Y más ahorita que acabamos de pasar una fiesta tan patria, ¿no? Pues más que nada se refiere pues, a la independencia de un estado, ¿no? Por ejemplo, creo que todavía Haití es colonia francesa, ¿no? Ujú. Entonces, sí, bueno, ahí, por ejemplo, tendría que pedirle permiso a Francia para poder hacer un tratado comercial con Haití. Más bien, en realidad tendría que ser directamente con Francia y pedirle, no sé, a lo mejor la mano de obra o alguna situación de Haití, pero estaría Ok. directamente con Francia, porque no lo puede hacer con Haití, aunque es un país, no tiene esa independencia, es una colonia francesa. Entonces, no podría hacerse. Y, por ejemplo, si Francia quisiera hacer un tratado internacional con Colombia o una inversión de comercio con Colombia, lo puede hacer porque en Colombia es independiente. O sea, Claro, no tienen tiene conflicto. justificación a nadie. Claro, muy bien. Pues sí tiene que ver con este ejercicio de la autoridad en un determinado territorio, ¿no? Precisamente esta soberanía, recordemos que la soberanía no la tiene el Estado. La soberanía pertenece y recae en el pueblo y nosotros, pues obviamente, lo delegamos para su ejercicio, pues a nuestros representantes. Efectivamente, la soberanía podríamos decir que es independencia, que de alguna manera pues podemos tener esta cuestión de jerárquica del Estado mexicano, que no podemos permitir que nadie venga y nos diga lo que comentaba su compañera, ¿no? Y nos diga qué hacer y qué es lo que sí puedo y lo que no puedo. No, claramente esto ya se sobreentiende y se sobretiene. Soberanía inclusive viene de soperanus, ¿no? Que significa poder supremo. Eso significa, entonces cuando hablamos de poder supremo, pues imagínense, no hay nadie ni nada por encima de esta. Decimos, recae en el pueblo, pero nosotros lo delegamos para que lo ejerza el propio Estado, pero nada más, ¿sí? Esto pues obviamente hablamos de un poder político y hablamos de un poder público, de un pueblo, de un Estado-nación, y no solamente sobre el propio lugar, o sea, no obviamente sobre el propio territorio, sino también sobre el propio pueblo, ¿no? Que podríamos decirlo así. Entonces, en la integración económica nos dice que los sujetos que intervienen son estados soberanos. ¿Qué quiere decir? Pueden ser 5 países, los que ustedes quieran, pero eso no quiere decir que alguno de ellos va a depender o va a tenerle que pedir permiso al otro para ejecutar alguna acción. No, cada uno va a mantener esa autonomía, va a mantener esa independencia, va a mantener esa supremacía inclusive, ¿no? No va a poder venir a invadir ningún otro en sus decisiones, ni muchísimo menos, ¿no? Esa es una de las características. La segunda característica nos dice que son procesos de carácter o es un proceso deliberado, voluntario y gradual. Deliberado y voluntario, ¿qué quiere decir? Pues que obviamente lo hacen con plena conciencia y lo hacen por propia decisión. Nadie puede obligar a otro país a integrarse con él de forma económica, ninguno. Y nos dice también que la integración entonces como característica también es de forma gradual. ¿Qué quiere decir? Que no es un proceso que se dé de la noche a la mañana, ¿sí? O sea, yo no es de que mañana me levante y diga, ay, ¿cómo ven? Miren, ¿cómo ven? Costa Rica, Puerto Rico, Salvador y Guatemala. Vamos a hacer, ya estamos integrados económicamente hoy. ¿Por qué? Porque ya lo decidimos. No, es un proceso gradual, es algo que se debe de ir trabajando, porque es un proceso, ¿no? Necesita una serie de pasos, una serie de etapas. Siguiente característica. Las etapas deben de ser, conforme van avanzando, deben de ser más profundas y más dispersas. ¿Qué quiere decir esto? Pues por supuesto que así como vamos avanzando es como cualquier tipo de relación. Se supone que se tiene que ir haciendo más fuerte, ¿no? Se tiene que ir haciendo más sólida, porque si no, entonces pues no tendría ningún caso. Y la última característica que tenemos, que sería la cuarta característica de la integración económica, es que se va dando con acercamientos de carácter económico. Van poco a poco, de forma muy lenta, dependiendo cómo vaya avanzando el proceso. E inclusive este acercamiento económico, o si es un acercamiento que podemos decir, además de que se va dando de forma paulatina, va abarcando sectores. No abarca todos de golpe, no, a ver. Primero empezamos por la cuestión social. A ver, vamos a integrarnos económicamente a partir de la situación social.
Bueno, ahora vamos a integrarnos económicamente desde el punto de la cultura. Y así va poco a poco, poco a poco. ¿Por qué? Porque es un proceso de carácter paulatino. Los acercamientos económicos pues, no se dan de golpe, ¿no? Bueno, ahora, esto es muy importante. Estos son los tipos de estructuras de integración económica que existen en la actualidad, ¿sí? Cada una va teniendo diferentes niveles de integración, si es que lo queremos ubicar de esa forma, que sería muy correcto decirlo. Cada uno de ellos va involucrando cosas distintas, desde cosas muy superficiales hasta cuestiones realmente complicadas o realmente complejas. El primer tipo de integración o el primer tipo de estructura de integración económica que tenemos es el comercio preferencial. Ese es el primer modelo, vamos a decirlo, o el primer tipo de estructura. Y nos dice que el comercio preferencial es la forma más simple, es la forma más básica que hay alrededor del mundo con respecto a la integración económica. ¿Qué significa el que yo esté con otros países manteniendo un tipo de estructura de integración económica de comercio preferencial? Eso significa única y exclusivamente que entre esos países que lleguen a este acuerdo solamente se van a reducir aranceles. No va a haber gran amistad, no va a haber absolutamente nada que simbolice alguna otra cosa. Solamente es más, ni siquiera van a eliminar los aranceles. Solamente se van a reducir. Pregunto, ¿qué es un arancel? Es un impuesto que se paga por un producto que llega de exportación. Ok, de importación. De importación. Sí, de importación. Exactamente, pues son derechos, ¿no? Derechos que tiene la aduana precisamente a las importaciones de objetos, bueno, de importaciones a las mercancías. No, en otras palabras, lo que es su compañera, ¿no? Pues es como una especie de impuesto en los cuales pues se le ponen a las mercancías que se producen en un determinado lugar y bueno, pues ahí se da como que una serie de ventajas o una serie de ingresos. Esa es una tarifa, los aranceles cabe mencionar que no son a capricho ni mucho menos, sino que son tarifas oficiales, ¿sí? Que se lo ponen precisamente a varios productos, precisamente para poder llevar un control, ¿no? Y se aplica pues a todos los bienes que se tengan, inclusive no solamente que decíamos que importar, puede ser que se importen o puede ser que se exporten. Sí, esa es una de las, digamos que de las características que tienen la parte de los aranceles. ¿Son tributos? Pues por supuesto que sí son tributos, ¿no? No solamente se le ponen a bienes, en algunos casos se le ponen a servicios cuando se trata de que crucen algún tipo de frontera. Hay diferentes tipos de aranceles, se ponen por diferentes cosas, obviamente las cantidades varían, pero lo que nos importa a nosotros es saber que en este tipo de estructura lo único que se hace es reducir los aranceles. Ejemplo, si yo tengo una estructura de integración económica, de comercio preferencial con Estados Unidos y con El Salvador no, ¿esto qué significa? Que le va a cobrar más arancel a El Salvador que a Estados Unidos. Exactamente, ¿no? A El Salvador le voy a cobrar más o le voy a cobrar la tarifa normal, ¿no? La tarifa establecida y Estados Unidos no, le voy a cobrar una tarifa menor. ¿Por qué? Pues porque tenemos precisamente un tipo de estructura de integración que nos dice eso, es un comercio preferencial. Te doy preferencia. ¿Cómo te la doy? Bajándote o reduciéndote los aranceles. Es como, por ejemplo, las membresías, ¿no? Por ejemplo, la membresía, o sea, si te compras, si eres, no sé, por ejemplo, en Sam's, obviamente el acceso es para personas que tienen esa tarjeta, esa membresía. Claro. Y los precios, pues, son muy diferentes a que si tú vas y lo compras, no sé, en Costco o en alguna otra empresa que no es parte de Sam's, ¿no? Entonces es como esa referencia. Exactamente. Dentro de mi club de amigos es como para... Exactamente. Así es como funciona el comercio preferencial. Está Ahora, buena la referencia. adelante, no, adelante, Edgar. Perdón, está buena la referencia, porque Sí, es como de mi club, mis amigos y los demás no me importan. sí, y es real, ¿eh? O sea, es que sí es real.
porque tiene sus ventajas. Ahora, aparte esas ventajas son mutuas, son recíprocas. ¿Qué quiere decir? Porque reducen los aranceles entre sí. Esto quiere decir que a Estados Unidos le va a corresponder hacer exactamente lo mismo. Ah, claro, porque no me va a cobrar lo mismo que le cobra, no sé, a quien quiera, ¿no? O que le compra, o que le cobra de alguna manera si tiene una relación comercial con Costa Rica. ¿No? Y que digan, ah, pues a México y a Costa Rica les cobro lo mismo. No, espérame, ¿qué pasó? Si yo estoy dentro del club, ¿no? Si yo ya te reduje aranceles, ¿por qué no vas a hacer tú lo mismo por mí? Si Claro, yo ya entonces compré el estos plan son VIP, mutuos. ¿Mande, Edgar? si yo ya compré el plan VIP, ¿cómo me vas a cobrar lo mismo? Exactamente, sí, claro, aquí recordemos que es eso, ¿no? Sí tiene todo como su coste y debe de tener su beneficio, porque si no, entonces pues no conviene, ¿no? No conviene que yo sea tu amigo si yo a ti sí te tengo que dar beneficios y tú a mí no me das nada, entonces no me conviene. Ahora, más adelante que lleguemos a la parte del Tratado de Libre Comercio, ahí precisamente vamos a entrar a ese juzgamiento, ¿no? Del por qué se hablaba de una serie ventaja, ¿no? De los otros dos miembros del club, ¿no? Y que México pues sí se sentía en esa desventaja por razones varias que vamos a platicar más adelante, ¿va? Muy bien. Bueno, ahora tenemos una segunda estructura. Conforme vayamos avanzando, las estructuras van siendo más complejas. La segunda estructura o el segundo tipo de estructura de integración económica es una que se denomina área de libre comercio. En esta no solamente se van a reducir aranceles, sino que en esta desaparecen los aranceles para aquellos productos de los países que claramente estén dentro de esa área que ya se puso. Claramente se mantienen los aranceles propios para todos aquellos que se encuentren fuera de, ¿no? Por obviedad de razón. En este, pues no es otra cosa. Ahora no solamente te los voy a reducir, sino que ahora ya eres más mi amigo todavía, ¿no? Ya no nada más eres mi socio, ya eres mi amigo y entonces, ¿qué crees? No te voy a cobrar. Vamos a desaparecer la parte de los aranceles. ¿Sí? Sí, se vuelve, por eso les decía, por eso decimos que la integración económica, y lo comentamos hace ratito, es una cuestión gradual, ¿no? Y es una cuestión progresiva, porque sí podemos ir avanzando e inclusive podemos ir cambiando de estructuras. Hay muchos modelos regionales y mundiales que precisamente han ido avanzando, ¿no? O sea, vamos de un comercio y pasamos a un área de libre comercio y así nos vamos. Pero pues está cañón, ¿no? Porque si no, luego el Estado de donde fiscaliza, ¿no? Claro. Ahí tendríamos que ver, ¿no? O sea, con qué sujetos, obviamente sujetos, hablamos de países, ¿no? ¿Con qué países tú realmente te convendría hacer una desaparición de aranceles, ¿no? Pero no Probablemente es tan con alguno. descabellado, Miss, ¿sí? ¿Mande? No suena tan descabellado porque así como, por ejemplo, como no me van a cobrar impuestos a mí, yo tampoco voy a cobrarle impuestos a el otro país, entonces, unas por otras, creo que con un país que esté más o menos como al nivel de exportación que el mío, digo, sería un acuerdo muy bueno para ambos. Claro, de hecho, dice su compañera que no, no es cierto, sí te cuento, yo les di fiscal a ellos junto con otros de conta. Sí, ahora, ahí va. Sí es buena idea, dependiendo de dos rubros. Puede ser con un país que no te genere tanto intercambio comercial y que no te reduzca mucha, que no te merme tanto, o en su defecto, con alguien que tú sepas que hay una continua interacción y que tú necesitas de los productos que le importan. Claro, porque ¿qué pasa si yo necesito más de ti que tú de mí? Chin, entonces, ¿qué hacemos ahí? Más allá de que yo te los baje, ¿qué crees? Pues te tengo que ofrecer otra garantía o te tengo que ofrecer otro beneficio. ¿Cuál? Pues eliminártelos. ¿Para qué? Pues para que tú sigas ingresando, porque igual y la mercancía, más que tú necesites ganar, yo la necesito para cubrir las necesidades de, pues no sé, de mi país, ¿no? Por ejemplo, las alimentarias, ¿no? Claro. Y entonces ahí como te pones, ¿no? De, ay, no, ¿y por qué? No, pues si yo voy a perder impuestos, ¿no? Pues con la pena, pues son necesidades básicas. Sí, sí puede haber como esta facilidad. Precisamente cuando se dio el Tratado de Libre Comercio, se dio la zona libre de comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Y lo hicieron precisamente a través de la NAFTA. Se dieron cuenta al principio cuando les enseñé el mapita que el NAFTA está donde nos encontramos precisamente nosotros.
Hay otras, hay por ejemplo Mercosur. Mercosur también, lo ven abajo, no sé si se alcanza a ver, aquí está Mercosur. Mercosur también es un área de libre comercio, nada más que en Mercosur se encuentra Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Digo, no sé qué tan buenos sean ustedes ubicando los países en él. Les voy a pedir un mapamundi, sus colores, ¿no? Para que vamos a ubicarlo. Regionales es justo el libre comercio. Sí, claro, claro. Esa es porque, no porque no nos importe una vinculación de otros tipos, pero están de acuerdo que todos, sobre todo cuando hablamos de un corporativismo y de una industrialización, ¿qué nos importa? Pues el dinero, nos importan las ganancias, nos importa todas esas, digamos que esas cuestiones. Entonces, eso precisamente lo vuelve muy complejo, lo vuelve muy complicado hasta, digamos que hasta cierto punto. Todas estas, y digo, ustedes pueden, déjenme ver si yo tenía una, porque creo que era parte de una tarea que yo les iba a dejar, pero no sé si la tengo aquí o a quién se, o dónde la mandé. Hablamos sobre el narcotráfico la vez pasada. Sí. El corporativismo, por ejemplo, ahí aplicamos el libre comercio, ¿no? Porque, por ejemplo, entiendo que dentro de la delincuencia organizada pueden pasar los colombianos y tal, ¿no? Pero, por ejemplo, llegan a México y es donde dicen, a ver, espérame, yo aquí, pero los europeos quieren entrar y tal, ¿no? Entonces, toda la mafia del sur, ahora sí que de este lado del continente, pues tiene libre acceso, ¿no? Para pasar, ¿no? Entonces, claro. Es un conjunto del tratado internacional no expuesto, obviamente, pero para poder tener ese libre comercio, ¿no? Porque pueden pasar, pero los europeos no pueden traer sus chochos de salado porque no tienen paso de libre comercio. Claro, sí, por supuesto, ahí se traba el asunto por la cuestión de la ilegalidad de la mercancía, pero inclusive se había platicado de antes, yo se los comenté en algún momento, cuando se dio el conflicto, cuando o está este conflicto entre Rusia y Estados Unidos, que sí se veía muy fuerte y que decían, no, es que sí, o sea, lo más probable es que Rusia no se va a dejar. Y Rusia va a venir con todo un ataque muy complicado porque ellos tienen mucha arma biológica, mucha arma nuclear, mucho avance militar y demás, ¿no? Estados Unidos también. Entonces decíamos, chin, ¿y ahora qué hacemos, no? Porque tristemente, pues uno de los primeros afectados seríamos nosotros, ¿no? Y decían, ah, ya, por favor, o sea, pues todo es muy sencillo, hombre, pues mejor agarramos, dejamos Estados Unidos y nos vamos con Rusia. A ver, pero pues no manchen. O sea, no es que yo agarre y pueda cambiar a mi país y lo pueda llevar al continente europeo. Pues por supuesto que no. ¿Ustedes creen que comercialmente hablando, qué va de aquí a tenernos que ir hasta acá? Pues obviamente iba a ser una cuestión sumamente compleja. Carísima, ¿no? Que no iba a haber la posibilidad de que económicamente fuera viable, no le iba a convenir a Rusia, pero por supuesto que no nos iba a convenir a nosotros, nos guste o no nos guste, esta facilidad que tenemos, ¿no? Con la parte del norte o con la parte del sur, pues es una conveniencia para todos, ¿no? O sea, esa es parte de la realidad. Entonces, no todo es tan sencillo como se ve. Bueno, entonces, les decía, todas las áreas de libre comercio, de hecho creo que sí. ¿Cuándo tenemos clase? El siguiente lunes. Sí, su siguiente tarea déjenme ver ahorita, pero sí tiene que ver con las áreas de libre comercio, en donde les van a aparecer las que les dije, la NAFTA, Mercosur y todas ellas para que vean más o menos los bloques que los componen y bueno, sobre todo cuál es la mecánica que tienen ellos para la cuestión de eliminación de aranceles. Pero bueno, eso es lo que caracteriza a las áreas de libre comercio. Ahora, tenemos otra estructura más. Esa estructura de integración es una integración que se llama unión aduanera, ¿sí? Esa unión aduanera, ¿qué es lo que hace? Ellos ya manejan un área de libre comercio. Ya sabemos que ellos, pues no se pagan aranceles entre ellos mismos, pero el detalle va a ser que precisamente estos se van a poner de acuerdo en un solo arancel. Y ese arancel, todos los miembros se lo van a cobrar a los terceros. ¿Esto con qué finalidad creen que se haga? ¿Por qué se hará de esa manera? ¿Por qué no cada uno podrá tener su propio arancel? Para una justa competencia. ¿Cómo en qué sentido Yadira? Sí está bien, pero ¿por qué? Una justa competencia de que, por ejemplo, no te voy a vender más jitomates a ti, Cuba,
porque me vas a pagar lo mismo que si le vendo más jitomates a Europa. O sea, sería como, entonces más que nada económica, ¿no? Estar a la par. Claro, porque si no sería como una competencia desleal. Imagínense que ustedes fueran, no sé, que ustedes estuvieran en una unión aduanera, Dana, Edgar y Yadira, son los tres, ¿va? Y resulta que los tres, por cuestión territorial, yo diría, yo necesito, dice su compañera, jitomates. Y resulta que tanto Dana, Edgar y tú pueden, son, ¿no? De estos países que sí venden jitomate. Y entonces yo digo, pues los tres me quedan bien, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Yo voy a buscar el que de los tres me dé el mejor precio. ¿Sale? Y entonces van a decir, oye, pues no que somos cuates, entonces ¿cómo tú se le estás dejando más barato? Y entonces yo me estoy quedando sin compradores. Ah, pero si los tres ponen exactamente el mismo arancel, bueno, entonces ya ahí sí, pues ya será de lo que yo decida, ya entrarán otro tipo de cuestiones, ¿no? Amistosas, políticas, gubernamentales, territoriales, pero ya no hay un conflicto entre ustedes tres que forman la unión, ¿no? Entonces es como más sana, vamos a decir que sí es una sana competencia, ¿va? Bueno, ok, ahí ya tenemos los tres. Ahora, cabe mencionar que esos no son los únicos tres. Tenemos todavía otras estructuras de integración económica, que así como vamos viendo, vamos avanzando, sí vamos dándonos cuenta cómo se van comprometiendo más cosas entre los países, ¿no? De ser solamente unos países que reducen aranceles, se convierten en países que quitan aranceles y después, pues ahora resulta que se unen para dar un precio a terceros, ¿no? Eso ya los hace más fuertes, pues, frente a los demás. Tenemos otras tres estructuras más, otros tres tipos de estructuras más de integración económica. El siguiente que tenemos es la parte de una estructura que se denomina mercado común. En el caso del mercado común que tenemos ahí, aquí se dice que va a haber la libre circulación. Acá ya no solamente hablamos de una cuestión económica de eliminación de aranceles, sino que acá ya hablamos de que circula de forma muy libre, tanto mercancías, trabajadores y capitales. ¿Sí? Imagínense ya cómo, digamos que cómo se mueve toda esta situación. En el caso del mercado común que podemos nosotros apreciar, ya vemos que no hay una frontera, o sea, no hay una frontera en la cual me impida a mí pasar mi mercancía, pero ya no solamente se habla de objetos, sino que ya se habla de capitales y ya se habla inclusive de trabajadores, ¿sí? En el caso, por ejemplo, tenemos uno que era, creo que la comunidad andina tenía precisamente esa parte. ¿Qué quiere decir? Que un país no le va a pedir permiso al otro, no le va a pedir un requisito extra para que pueda haber trabajadores de otros países, ¿no? Pasaría, podría ser, exactamente. Como que abren la puerta que quiera ir a trabajar. Y no hay problema, es, bueno, yo tengo conflicto. Y ¿Ves? decimos, ¿mande? Eso me suena como un tipo de esclavitud, pero, ajá, ¿Por como, qué? como legal, no sé, es como ok, yo quiero que mis trabajadores estén en tu país, los aviento y tú no les tienes que hacer nada, porque pues son mis trabajadores, ¿sabes? Son de aquí. Y el otro país lo mismo, entonces, no sé, me sonó como que un tipo de esclavitud. Ah, bueno, pero es que no es que ellos, digamos que decidan por los trabajadores. No, aquí se refiere, vamos a poner un ejemplo, Edgar, a que si nosotros tuviéramos un mercado común con Estados Unidos, si tú mañana te quieres ir a trabajar a Estados Unidos, no tendrías que cumplir con ningún requisito. Simple y sencillamente agarrarías, tomarías tu avión y llegarías a trabajar a Estados Unidos. ¿Sí? A eso se refiere, a que las personas tengan esa libertad de poderse mover. ¿Sí? A eso, no porque los vayan a mandar ni de ida ni de vuelta. No, 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 aquí es porque los ciudadanos, si así lo deciden y lo requieren, lo pueden hacer, algo que por supuesto que no pasa, ¿verdad? Ahí tenemos una claridad de que no somos un mercado común. ¿Por qué? Pues porque te ponen muchas trabas. Lo mismo pasa con la libre circulación de mercancías. Yo no tendría que andar con todas estas situaciones de exportación y con toda esta cuestión de permisos, revisiones, aduanas, etcétera. No, porque podría circular como si fuera el mismo lugar, no habría ningún problema, Eso ¿no? pasó con el Tratado de Libre Comercio, por eso lo cambiaron, porque México se quejaba
de que cuando venían los Ujú, trailers ujú. acá en Estados Unidos, Claro. no había ni siquiera que iba a comprar el peaje, ¿no? Claro. Y Ujú. resulta que cuando los trailers iban, sí se les cobraba. Entonces México dijo, a ver, o sea, ¿cómo? Ya habíamos quedado en algo, Claro. de manera ahora dice que siempre no, y se hace una reestructura, un estudio del Tratado de Libre Comercio. Creo que fue con Peña Nieto, Ujú. cuando pasó eso. Sí, claro. Ahí tenemos un detalle. Por supuesto que ese fue una de las inconformidades, porque se supone que lo que se pretendía con el Tratado de Libre Comercio no era solamente eliminar barreras económicas, sino era eliminar barreras de todo lo demás que pudiera transitar el trabajo, el capital y las mercancías. Ese fue el problema, que entonces no éramos un mercado común, puesto que sí había favoritismos o sí había dentro del bloque países que ganaban más, ¿no? A través de ciertas cuestiones que se gestionaban que lo que hacía México. A México le ponían traba por todo, ¿no? Por sus trabajadores, por sus capitales, por sus mercancías, y decías, bueno, y entonces, ¿como para qué te tengo? Volvemos a lo mismo, ¿no? Que decían hace rato, ¿como para qué te tengo como parte del club? Si entonces yo no estoy recibiendo los mismos beneficios que él, ¿no se supone que todos estamos en lo mismo? Claro, ese es uno de los grandes problemas. Por eso se va volviendo tan complicado conforme vamos avanzando en la integración, porque llega un punto en que decimos, sí somos cuates, pero no tan cuates, ¿no? O sea, hasta aquí decimos, no, 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 a ver, permíteme, no, o sea, hay niveles, y Es entonces que hay que frenar. pagaste el plan común, pero no pagaste el plan VIP. Exactamente, ¿no? O sea, hay niveles, no espérame tantito, ¿cómo comparas? Claro. Y es ahí donde frenan la integración económica. México es un claro ejemplo precisamente de ese freno de integración económica, sobre todo por esa afición de querer solamente tener como bloque, pues a tu bloque norte, siendo que tú tienes la facilidad de poder hacer inclusive unión de fuerzas con tu bloque centro y con tu bloque sur. Eso hubiera sido muy interesante, pero pues bueno, como son más pobres que tú, dices, no, espérame, entonces, ¿dónde está la ventaja? ¿No? O sea, por eso les digo, esta integración, por eso ya no hablamos de una integración como vemos en la globalización, que decíamos, ay, la globalización, la cultura, la sociedad, y ay, qué bonito. Acá es meramente económico, ¿sí? Entonces ahí vemos la gran diferencia. En el caso de libre circulación, por ejemplo, de mercado común, hay países de África, creo que es la Unión Africana, no sé cómo se llama con exactitud, pero ese es uno de los ejemplos del mercado común. Ellos, por ejemplo, pueden pasar sin ningún problema. Pasan sus mercancías como si fuera el mismo país, no pasa absolutamente nada. Ahí sí hay un mercado común. Hay también en el caso de la Unión Europea, también hay Pero, países en pero es con Europa que hacen lo México. mismo. ¿Mande? ¿Es con México? No, 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 entre No. ellos. Acuérdense que la integración económica se da con países que son colindantes, ¿no? Con países que están Sí, cerca, ok. porque eso lo hace económicamente viable. De otra manera no te conviene. Lo que decíamos hace rato en el ejemplo con Rusia. Aunque quisiéramos y estuviéramos llenos de buena voluntad y Rusia también, pues no convendría económicamente, ¿no? Ok, Bueno, sí, sí, sí. sí, claro. Vamos a dejarlo hasta acá. Digo, es un tema bastante interesante, digo, y bastante complicado a la vez, pero lo vamos a ir abarcando poquito a poquito. Déjenme visualizar dónde estamos en semana número 3, ¿no? Semana número 3. Les voy a colocar en semana número 3 o 4, yo les aviso contigo, Edgar, si en semana 3 o 4 les cargo la tarea, pero es para que me investiguen a la parte de nuestros bloques regionales, ¿sale? Yo se los coloco, eran los que estaban en el mapa, pero yo se los coloco para que no se pierdan. No Ok, les voy a poner todos, ¿eh? Yo creo que les voy a poner como los más grandes, nada más para que los ubiquen. Solamente me importan los países y características muy básicas, ¿sale? Para que lo podamos comentar, nada más. está bien. ¿Hasta que tienen alguna duda o pregunta? no. No, creo que no. No, de todos modos, Edgar, cuando yo haga la carga, yo te aviso de inmediato para que les comentes, ¿va? Sí, está bien. Miss, Perfecto, muchas una gracias. pregunta Dime. sobre los exámenes. Jeje. Mm, los exámenes, ¿empiezan el 6? No. No, no es cierto. Porque tengo- Ay, porque ese día estábamos platicando ese día, ¿no? Realmente ya no los uso. Ay, que me pone, de ahí salió, ahorita les digo, a ver, esperen. No, Edgar, sus exámenes empiezan hasta el día 9. Ok,
Tengo que su evaluación parcial es el 9. Entonces, de esta materia nos tocaría el lunes 9. Ese sería el día de nuestro examen. Nosotros cortaríamos contenido, yo me atrevo a decir que pues el miércoles, el 4 de octubre. Ese día 4 yo me pongo de acuerdo con ustedes para el horario de examen y hasta dónde llegaría nuestro contenido temático. Ok. Entonces voy a hablar con una profesora porque yo creo que se confundió y nos dijo que iba a hacer el examen. Por eso me quedé como con esa duda. Yo creo que es la misma que me comentó Yadira, que es la misma maestra. Yo creo que se confundió, se perdió, pero acuérdense que nosotros sí nos tenemos que apegar a las fechas de calendario. Entonces, Sí. su calendario escolarizado nos marca esa fecha. Ok, sí, está bien. Sí, yo creo que fue una confusión, pero Sí, bueno, lo checo, le mando este mensaje y pues ya, eso ya sí, es de sí, otra sí, sí. materia. Sí, Edgar, para que no tengan ahí conflicto. ¿Con qué maestra es? Es nueva, yo no la ¿Qué conocía. materia les da? Se llama, la materia de que nos da, Ajá. este, ¿Es la de Amparo, poesía de Amparo? sí, ¿No es Yasmín? es la profesora, sí, Ajá, Yasmín Yasmín. Dávila Madrid. Ajá. Tengo fecha de examen, Edgar. De hecho, nos Sí. dijo la tarea. Todavía no da fecha de examen. No, es que no es como que nos dio fecha de exámenes, sino que nos dijo que lo iba a Ajá. cargar el fin de semana. O sea, que el fin de semana íbamos a tener el examen, que nos avisaba qué día. Ok. No se preocupen, yo hablo con ella. Sí, sí es nueva. Yo hablo con ella y le mando el calendario para que lo tenga presente. Ok, ¿Va? bueno, sí está bien. Órale, pues cuídense mucho, que tengan bonito día. Nos Gracias, Luis, nos escuchamos. vemos. Hasta luego. Adiós, Gracias, cuídense, adiós. igualmente, hasta luego. Adiós, cuídense, bye.